ahora vamos a ver el efecto que tiene el neurotransmisor que es liberado por la neurona preganglionar cuando estamos hablando tanto de la vía simpática como de la vía parasimpática. Entonces, rápidamente repasamos generalidades del simpático y del parasimpático para ya nada más ver cuál es el efecto que va a tener el neurotransmisor que es liberado por la neurona preganglionar y el efecto pues va a estar dado en la neurona postganglionar, que todo esto va a ser para entender más a fondo la vía del simpático y el parasimpático. Entonces tenemos, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente y aquí está la médula. Tenemos región cervical, región torácica, región lumbar y región sacral. Entonces en la región cervical tenemos el parasimpático. Y también en la región del sacro es en donde salen las neuronas parasimpáticas. En la región toracolumbar es en donde salen las neuronas del simpático. Y esto lo vimos más a fondo en los videos anteriores. Entonces, tenemos como esquema general, tenemos el ganglio, ya sea del simpático y del parasimpático. Está la neurona preganglionar. Esta le libera neurotransmisor a la segunda neurona. La segunda neurona es la neurona postganglionar. Entonces aquí está la neurona postganglionar que recibe el neurotransmisor. Y aquí su cuerpo está en el ganglio. Y esta neurona va a liberar otro neurotransmisor. Esta es la neurona preganglionar, esta es la neurona postganglionar. Y este es el esquema general. Entonces ahora vamos con específico para el parasimpático y el simpático, que per se el efecto que se va a tener o el efecto que va a tener la neurona preganglionar sobre la neurona postganglionar va a ser el mismo para el simpático y el parasimpático, que es, digamos, la primera parte de la vía del simpático y el parasimpático. Y otra cosa es cuál es el efecto que tiene la neurona postganglionar sobre el órgano blanco, pero eso lo vemos en el siguiente video. Entonces, como regla general está así: la neurona preganglionar le libera el neurotransmisor a la neurona postganglionar. El cuerpo de la segunda neurona, o sea de la neurona postganglionar, está aquí en el ganglio del simpático o del parasimpático. Y luego esta pues va a liberar un neurotransmisor que lo vemos en el siguiente video. Entonces vamos primero con el parasimpático porque es el más fácil. Aquí está la neurona, la voy a poner así. Aquí está la neurona y esta va a liberar su neurotransmisor. Aquí está el neurotransmisor. Ahora, primero, ¿cómo es que la neurona ya está, la parasimpática o la simpática, libera su neurotransmisor? Entonces, la neurona se tiene que estimular, o dicho de otra forma, se tiene que despolarizar. Y cuando decimos despolarizar, generalmente nos referimos a la entrada de sodio a la célula o a la neurona. Entonces, voy a poner la neurona más grande. Pero entonces está así, aquí está el cuerpo de la neurona, aquí está el axón de la neurona. Y cuando esta neurona se despolariza, se abren canales de sodio y el sodio se empieza a meter a la neurona. Y como el sodio tiene carga positiva, el voltaje de la neurona se empieza a hacer más positivo. Y entonces aquí se mete el sodio, y finalmente llegamos al botón sináptico. Aquí está el botón sináptico. En la punta del botón sináptico tenemos otro tipo de canales que van a ser canales de calcio. Estos son canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el voltaje aumentó porque se metieron cargas positivas. Por el simple hecho de que aumentó el voltaje, eso hace que se abran los canales de calcio. Y ahora lo que va a pasar es que el calcio se mete aquí, al axón de la neurona. Y ahora lo que el calcio hace es que aquí tenemos vesículas. Aquí en el botón sináptico están vesículas que contienen el neurotransmisor que va a ser liberado. Y el calcio lo que hace es promueve la fusión de las vesículas con la membrana del botón sináptico. Entonces las membranas se van así a fusionar.
se fusiona la membrana. Y entonces se libera el neurotransmisor. ¿Y a quién se le va a liberar este neurotransmisor? Se le va a liberar a la segunda neurona, o sea, a la neurona postganglionar. Esto es cierto para esa neurona que es la preganglionar del parasimpático, y lo mismo es cierto para la neurona preganglionar del simpático. Entonces lo mismo, aquí está la neurona, se abren canales de sodio, se empieza a meter el sodio, empieza a aumentar el voltaje. Aquí en el botón sináptico se abren canales de calcio, se mete el calcio, aquí están las vesículas que contienen el neurotransmisor, y el calcio hace que las vesículas se fusionen con la membrana del botón sináptico, y entonces finalmente se libera el neurotransmisor. Entonces el mecanismo de cómo la neurona preganglionar parasimpática y la simpática liberan su neurotransmisor a la neurona postganglionar es el mismo, y es el de siempre de todas las neuronas. Se mete el sodio, aumenta el voltaje, se mete el calcio, y el calcio hace que se fusionen las vesículas y se libera el neurotransmisor. Ahora vamos a ver este neurotransmisor, ya sea liberado por la neurona parasimpática o liberado por la neurona simpática, preganglionar parasimpática o preganglionar simpática. Este neurotransmisor siempre va a ser acetilcolina. Siempre va a ser acetilcolina. Ahora, ¿cuál es el efecto que va a tener la acetilcolina en la neurona postganglionar? Entonces, ahora ponemos aquí está la neurona postganglionar. Es esta la neurona postganglionar. Voy a poner un círculo que es este, que es el ganglio, aquí. Ese es el ganglio. Ese es el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona, ese es el ganglio. Entonces, ¿qué efecto va a tener la acetilcolina en esta neurona? Tenemos dos tipos de receptores de acetilcolina. Tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos son metabotrópicos y los nicotínicos son iónicos. En los siguientes videos, cuando veamos el efecto que tiene el neurotransmisor liberado por la neurona postganglionar parasimpática, vamos a ver receptores de acetilcolina metabotrópicos, o sea, muscarínicos. Pero ahorita solo vamos a ver los nicotínicos, porque los receptores que tenemos aquí, los receptores que tiene la neurona postganglionar, ya sea parasimpática o simpática, son receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. ¿Y entonces qué pasa? Pues si son nicotínicos, cuando la acetilcolina se une a su receptor, lo siguiente que va a pasar es se abre un canal, y ese es un canal de sodio, y entonces pasa lo mismo, se mete el sodio, empieza a aumentar el voltaje de la neurona porque se empieza a meter el sodio, y finalmente aquí donde tenemos el botón sináptico, aquí donde está el botón sináptico, se abren canales de calcio, se mete el calcio, y esto hace que las vesículas que contienen el neurotransmisor correspondiente de la neurona postganglionar se fusione con el botón sináptico. Así. Y entonces la neurona postganglionar va a liberar su neurotransmisor. Entonces, la acetilcolina que libera la neurona preganglionar, ya sea parasimpática o simpática, va a hacer que la siguiente neurona o la siguiente célula o lo que recibió la acetilcolina que fue liberada por estas neuronas se despolaricen y finalmente ellas liberan un neurotransmisor. Ahora, esto es cierto para la vía del parasimpático, que solo hay una, pero recordemos que tenemos 3 vías para el simpático. 3 vías del simpático. Entonces, una vía es, tenemos, aquí está la neurona preganglionar del simpático, pasa todo esto mismo, va a liberar su neurotransmisor, que es acetilcolina, y esa acetilcolina le puede llegar a una neurona postganglionar del simpático, pero cuyo neurotransmisor que va a ser liberado por esta neurona postganglionar es norepinefrina, que es lo clásico. O puede ser igual, tenemos la
neurona pregangliar simpática que libera su neurotransmisor y se lo libera a una neurona postganglionar. Pero el neurotransmisor que libera esta neurona postganglionar es acetilcolina, igual que el neurotransmisor que es liberado por la neurona postganglionar del parasimpático. O tenemos la otra variante, que digamos es la más confusa, que es, aquí está la neurona preganglionar simpática y libera su neurotransmisor, que es acetilcolina. Hasta aquí vamos todo igual. Pero ¿a quién se lo va a liberar? Aquí ya no se lo libera a una neurona, sino que se lo libera a un grupo de células. Y esas células son las células que están en la médula de las glándulas suprarrenales. Entonces aquí ya no es una neurona, aquí es una célula la que va a tener igual receptores nicotínicos. Aquí todos estos tienen receptores nicotínicos para acetilcolina. Y llega la acetilcolina, se une a los receptores nicotínicos y va a hacer que se le meta sodio ya sea a las neuronas o a la célula. Y finalmente se va a liberar un neurotransmisor, que en este caso es epinefrina, el neurotransmisor que se libera. Y en el siguiente video vemos cuál es el efecto de esos neurotransmisores en el órgano blanco. Pero entonces lo importante es el efecto que tiene el neurotransmisor de la neurona preganglionar. Es ya sea la neurona preganglionar parasimpática o simpática, esas se despolarizan, se mete el sodio a la neurona, finalmente eso aumenta el voltaje, se mete el calcio y eso hace que se fusionen las vesículas con el botón sináptico y se libera el neurotransmisor. Todas las neuronas preganglionares, ya sea parasimpática o las tres variantes del simpático, van a liberar acetilcolina. Y todas las células o neuronas que van a recibir esa acetilcolina tienen receptores nicotínicos para la acetilcolina. Entonces, esta que es la neurona postganglionar del parasimpático tiene receptores nicotínicos para acetilcolina. Esta que es una neurona postganglionar del simpático tiene receptores de acetilcolina. Y esta neurona finalmente va a liberar norepinefrina, que es la vía clásica del simpático. Esta neurona tiene receptores para acetilcolina tipo nicotínicos. Y esta neurona finalmente va a liberar acetilcolina, que es como una excepción del simpático, digamos. Y la otra es esta célula que pertenece a la médula de las glándulas suprarrenales. Entonces, aquí están los riñones y aquí está la glándula suprarrenal. Las células que están en la médula de la glándula suprarrenal tienen receptores nicotínicos para la acetilcolina, que es liberado por la neurona preganglionar simpática. Y finalmente, cuando se despolariza esta célula, se va a liberar un neurotransmisor, y ese neurotransmisor es epinefrina. Y en el siguiente video vemos cuál es el efecto a nivel molecular que tiene cada uno de esos neurotransmisores.